Bien, en esta hermosa y bendecida mañana, que la gracia y paz de nuestro Dios esté reinando en cada uno de ustedes. Esperando, hermanos, y todos los que puedan escuchar a través, hermanos, de este medio, la palabra del Señor, poder llegar, hermanos, y nutrir su vida, que pueda esta palabra, hermanos, ser de mucha y mucha bendición para todos. Sé que como hombres de Dios, como personas que de alguna u otra manera creemos en el Señor, lo que nos corresponde entender es, hermanos, el subsistir en este tiempo, en esta vida, en lo que estamos, en este lugar. Sé que sabemos de que el estar en este lugar, como decía en otro video, pues no es un accidente, no es algo, hermanos, que yo me lo merecía o yo lo decidí así. Nada de eso, sino que, hermanos, es algo especialmente que le contribuye, o el Señor mismo nos ha declarado que Él se ha encargado de crearnos, de formarnos y de establecernos en esta tierra. Por lo cual debemos de entender, hermanos y todos, que el Señor necesita algo de nosotros. En esta hermosa mañana quiero llegar hacia usted con este hermoso consejo de la palabra del Señor, y que sea de mucha bendición para su vida, al lado de su familia, sus hermanos, su esposo, su esposa, sus hijos, sus vecinos y todos alrededor del mundo, que pueda llegar este mensaje, sea de mucha bendición para su vida. Ese es mi deseo. Queremos hoy nutrir mi alma, quiero que su corazón se nutra, su corazón, su alma también. Y quiero leer un pasaje de las Escrituras en el libro de Deuteronomios. En otro video pues lo estuvimos por ahí meditando en este verso. Vamos a seguir ampliando. Y es, hermanos, en el libro de Deuteronomios capítulo 10, verso 12. Dice la palabra del Señor en el versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová su Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Al escuchar, al leer estas palabras, hermanos, venimos a entender de que Dios estaba exigiendo algo a Israel. Hay ciertas preguntas acerca, hermanos, que a veces nosotros decimos, pues hay personas que dicen, yo no decidí estar en este mundo. Y es verdad, Él no lo decidió estar en este mundo, sino que lo decidió Dios. Él decidió que la persona aquella que no se considera que su decisión o el poder merecer estar en esta tierra fue de parte de ellos, de parte de sus padres. Es verdad, el Señor mismo declara en las Escrituras que Él mismo nos ha creado, por lo cual nosotros necesitamos buscar lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios nos ha declarado a través de sus Escrituras, buscar y completar esos vacíos por el cual usted y yo fuimos creados en esta tierra para poder completar la obra de Dios. El mundo y todas las personas a veces creen que al nacer, al creer que a poder tener recursos y poder moverse por diferentes partes del mundo y poder hacer y deshacer muchas cosas, cree que ese es el propósito de estar en esta tierra. No, querido amigo, si estás escuchando, eso no es el propósito de estar en este mundo, estar en esta tierra. El propósito es, uno de los propósitos más grandes, es conocer a Dios y disfrutar de Él, disfrutar del Señor. Al conocer al Señor, venimos a entender quién es Dios, qué pide de mí, qué es lo que ofrece Él de mí, que para mí. Entonces, cuando nosotros venimos a descubrir y leemos quién es el Señor, quién es Dios, hermanos, venimos a comprender y nuestra mente espiritual se abre de una manera muy especial. Y venimos a descubrir, hermanos, las bendiciones que el Señor ha derramado, está derramando y seguirá derramando sobre nuestras vidas. Ahora, cuando descubrimos todo eso, nuestra vida cambia. Claro que cambia, nuestros ojos cambian, nuestra forma de ver las cosas cambian. ¿Por qué? Porque
Entonces entendemos, hermanos, que cada movimiento, cada palabra, cada pensamiento tiene que ser de acorde al agradecimiento, tiene que ser de acorde a ese, hermanos, a ese respeto hacia nuestro Dios. Ya no pensamos cosas malas, ya no pensamos cosas negativas, ya no pensamos, hermanos, en uno mismo, sino que pensamos primeramente en agradar al Señor. Les dijo el Señor a sus discípulos, Señor Jesucristo a sus discípulos, en uno de los evangelios le dijo, le preguntaron al Señor aquellos hombres, le dijeron, Señor, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Les dijo el Señor, el primer y gran mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento. Está vigente hasta este momento, está vigente hasta que el Señor se manifieste. Ahora, ese gran mandamiento, hermanos, viene a completarse cuando nosotros, hermanos, descubrimos de que todo lo que hagamos primeramente debe de ser en el nombre de nuestro Dios y todos nuestros pensamientos deben de ser de acorde a agradar al Señor. Donde quiera que usted se encuentre, tenemos que nosotros entender de que el Señor, como es omnipresente, omnisciente, el Señor, donde quiera que estemos, el Señor nos está viendo, nos está escuchando. Así que necesitamos entender todo eso. Ahora, otra cosa muy importante también. Dice el Señor en uno de los salmos, o el Salmo 139, verso 13, dice, dice, tú me creaste en las entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Eso cuando David expresa estas palabras, de su corazón mana, de su corazón mana ese pensamiento puesto por el Señor, donde nos da a entender de que el Señor nos creó, nos ha formado, hermanos, de una manera especial, importante y únicos. Dice la ciencia, según la ciencia, oigan, según la ciencia, dice la ciencia que cada persona alrededor del mundo, estamos hablando de tantos millones que habemos en el mundo, cada persona es única. No hay dos personas que se parezcan, ni tres, ni cuatro, mucho menos, sino que cada persona es única. Eso quiere decir que el Señor, hermano, nos ha creado únicos, con un pensamiento, con un razonamiento especial, importante, donde debemos de entender de que al caminar en esta tierra, hermanos, no andamos, hermanos, por nuestros propios méritos, sino todo el mérito y toda la gloria y toda la honra es para nuestro Dios. Dice, y seguimos, y dice, por ejemplo, el verso 12, y se le damos continuidad, dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová su Dios con todo su corazón y con toda tu alma. Hay algunos puntos muy importantes por ahí que yo he notado. El primer punto es, hermanos, el servicio a Dios. El servicio a Dios, todos conocemos que el servir a Dios, hermanos, es muy importante. Es el primero o de los muchos trabajos que debemos de completar nosotros en el Señor. Y aquel que aún no ha venido al Señor debe de comprender que el servicio de Dios es algo muy importante. Había una mujer en Israel, una mujer estéril, una mujer que no podía dar a luz a ningún hijo, y ella se sentía mal, ella le oraba al Señor. En una de las ocasiones ella dio, hermanos, se arrodilló al Señor, se humilló al Señor hermanos, hizo un pacto con el Señor, que si el Señor le prometía darle un hijo, dice que ella lo iba a prometer al Señor de lleno, que se estableciera el servicio del Señor. Y este hombre es el profeta Samuel. Entonces, el servicio a Dios, este niño desde su pequeña edad, cuando muchos pueden decir, no, el niño debe dedicarse al juego, a jugar y andar ahí, a ocuparse en las cosas de niño. No, el servicio a Dios, este joven lo expresó desde pequeño. Y empezó a servirle al Señor. ¿Por qué? Porque hay que entender una cosa, que al nacer, al nosotros estar en esta tierra, hermanos, adquirimos un compromiso pero tan grande, hermanos, tan grande, que no
no se requiere, hermanos, ser muy estudioso para entender eso, porque muchos hermanos, y está muy bien, está perfecto, pero no es el todo. Muchos hermanos procuran cumplir sus metas, sus sueños, y está bien, está bien. Pero hermanos, es de ser muy específico, y es de tener con mucha importancia también las cosas del Señor. Muchos pretenden y procuran, hermanos, llenar y cumplir sus metas, sus estudios, coronar su carrera universitaria, establecerse con una buena empresa, afiliarse con buenos órganos para poder ser una persona importante, tener muchos bienes económicos, tener muchas comodidades, y está bien, perfecto, pero pongamos esto, ¿vale? Para que nosotros tengamos todas esas cosas hay que sacrificar algo, y comúnmente, hablando de los cristianos, cuando decidimos querer cumplir nuestras metas en esta tierra, no en el reino espiritual, no en el reino de Dios, sino al querer cumplir nuestras metas en esta tierra, comúnmente sacrificamos algo, y ese algo da la casualidad que siempre es, hermanos, el servicio al Señor. Nos dedicamos casi un 90-80% a la materia, a poder cumplir nuestras metas, y nos apartamos ahí del Señor. Dice uno de los evangelios, dice que el hombre, hay un pasaje muy importante cuando un hombre dice que cultivó y hizo muchas riquezas, e incluso los graneros eran muy pequeños para lo que iba a recoger de la siega. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Dice, mandó a construir otros graneros más grandes, para que ahí cupiese sus cultivos, y dice, ya cuando lo hizo y ya descansó, dijo, hoy voy a descansar y voy a disfrutar de lo que tengo. Mas dice la moraleja, dice la reflexión, que he aquí, dice, hombre insensato, no sabes que hoy vienen por tu vida. Eso quiere decir, hermanos, que todo lo que hagamos acá en esta tierra tiene su fin, incluyendo nuestra vida. Por eso es importante el servicio a Dios, más que todas las cosas. Porque dice Santiago que la vida del hombre, dice el libro de Santiago que la vida del hombre es como nieblina, que aparece por la mañana, pero luego cuando sale el sol se desvanece. Hoy estamos, mañana no estamos. Dice otro verso de la palabra del Señor, dice, buscad el reino de Dios y su justicia primeramente. Luego las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué el Señor aclara y añade esto? Porque el servicio al Señor es un gran privilegio, es una de las metas, es una de las cosas importantes, el poder estar en esta tierra, el poder estar en este mundo, el poder estar, hermanos, con vida en este momento. Esa es una de las cosas más importantes, el servicio a Dios. Es un privilegio. El servir a Dios, hermanos, es un gran, pero gran privilegio que todos lo debemos de considerar, hermanos, un privilegio de los mejores que hay, no puestos por el hombre, sino puestos por Dios. Dice, hay otra también, el buscar el reino de Dios. Cuando nosotros servimos a Dios, después que servimos a Dios y estamos sirviendo al Señor, hermanos, otra de las metas muy importantes es, hermanos, el buscar el reino de Dios. Eso es lo que decía en el verso anterior. Dice que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué se dirige de esta manera? Las demás cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Primeramente, hermanos, de las cosas que podemos hablar es el sustento, el techo, hermanos, el abrigo, hablar del vestuario, el calzado, y la salud y otras cosas más. Pero primeramente el reino de Dios. ¿Por qué el reino de Dios primero, hermanos? Porque es lo que le decía, que la vida de uno, hoy estamos, mañana no. Así es nuestra vida. El Señor lo ha establecido así, y así debe de ser, porque no es palabra de hombre. Así que lo que procuremos, o lo que necesitamos, o que tenemos que procurar es nosotros, hermanos, y todos los que puedan escuchar hoy en esta mañana, es primeramente agradar al Señor. Dice otro verso, que no temamos al hombre que quita la vida, sino
al que condena el alma. ¿Quién es el que condena el alma? Es el Señor. Él es el Señor, es el que condena el alma. Por esa razón, necesitamos, hermanos, entender que el buscar el reino de Dios es una de las cosas primordiales. Hermanos, una de las cosas, el propósito de estar en esta vida. Los años que podamos vivir o podamos establecer en este mundo, eso necesitamos nosotros, hermanos, entender que esos años deben de ser muy aprovechados en la búsqueda del Señor. Esos años deben de ser pero muy aprovechados en la búsqueda del Señor. Porque si yo no aprovecho esos años y cuando quiera reflexionar y entender, hoy debo de buscar al Señor, será demasiado tarde. Cada día, cada instante de estar en este mundo y de estar viviendo en esta tierra, hermanos, es una oportunidad tan única y tan especial que el Señor nos delega, el Señor nos da, nos permite, hermanos. Por eso dice la palabra del Señor que cada mañana son nuevas sus misericordias, por ese amor grande que Él nos tiene hacia nosotros. Así que el buscar el reino de Dios es primordial. Es primordial, es de lo esencial, es hermanos, de lo más definido que debe de haber en nuestras vidas, el buscar el reino de Dios. En algunas ocasiones muchas personas han dicho, el sufrir en esta tierra, y es muy especial, muy importante eso, entender. El sufrir en esta tierra, dice, hay ciertas personas, incluso he escuchado a algunas personas, así que me han dicho, yo he sufrido tantos años en este mundo. Enfermedades, pobrezas, y cuántas otras cosas más he sufrido. Y ahora, si yo me descuido y no busco el reino de Dios, al morir, no iré a sufrir nuevamente por la eternidad. Creo que eso no se necesita mucho para entenderlo. Ahora bien, eso que dicen estas personas es muy importante, porque si sufrimos en este mundo y luego si no buscamos el reino de Dios, si no logramos coronar la carrera, si no logramos, hermanos, volar cuando el Señor se manifieste, hermanos, quiere decir que automáticamente yo volveré a ir a sufrir a la otra vida. Es importante buscar el reino de Dios. Hay otras cosas y lo vamos a llevar así rápido porque pues el tiempo pasa muy rápido. Dice hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre. Hermanos y todos, el hacer la voluntad del Padre es la que nos está costando a muchos. Nos está costando mucho hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Hermanos, porque necesitamos nosotros, hermanos, llenar ciertos requisitos, necesitamos con nosotros cumplir los mandamientos del Señor, necesitamos, hermanos, establecernos y que esas palabras estén en nuestro corazón. Le dijo Dios a aquel hombre, gran hombre fuerte, gran hombre líder, en aquel pasaje de Josué 1:9, le dice el Señor, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde fueres. Esa es una promesa del Señor. Pero antes de eso, ¿qué es lo que le dijo? Estas leyes, estas palabras, estos estatutos, estos decretos que yo hoy te mando que cumples, no te apartes de él. Ándalos en el cuello, manéjalos en tu corazón, en tu mente, medita de día y de noche en ellos. Eso le dice el Señor. ¿Por qué razón le dice? Porque, hermanos, cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor, cuando nosotros pensamos en la palabra del Señor, cuando nosotros la guardamos en el corazón, sus mandamientos, es ahí, hermanos, donde nosotros, hermanos, estamos fuertes, fortificados. Cuando se presenta la dificultad, hermanos, nosotros salimos con unas palabras, salimos con un buen pensamiento y con unas buenas palabras y podemos, hermanos, completar y podemos, hermanos, hacer esa voluntad importante. Y una de las otras cosas también importantes, el hacer la voluntad del Señor, es, hermanos, estar en paz los unos a los otros. Es una de muchas, porque hay muchas cosas, hermanos, que se pueden titular como hacer la voluntad del Padre, pero lo vamos a detener así cortamente. El poder estar en paz con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, cuando digo prójimos, hermanos, abarca un área bastante grande, bastante amplia. Y nosotros, hermanos, todo eso necesitamos nosotros comprender
que el poder, hermanos, en tener paz, primeramente, hermanos, con el Señor y luego con nuestro prójimo, hermanos, estamos, hermanos, haciendo esa voluntad tan importante con el Señor. Y lo vamos a llevar así, como le digo, algo rápido. Y dice, terminar la obra divina. Hermanos y todos, terminar la obra divina. El Señor estableció. ¿Cuál es la obra divina? El Señor dice que Él vino al mundo, dio su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la obra divina de Dios. Eso es a lo que vino nuestro Señor Jesucristo. También estableció ciertos hombres, ciertos líderes, que fuesen a predicar la palabra, que fuesen a esparcir el evangelio. Ese es uno de estos puntos que yo le estoy mencionando, son de las cosas, hermanos, son el propósito de estar en esta tierra. No es, hermanos, y quiero con mucho respeto, no es, hermanos, el hacer mi voluntad. Esto no se trata de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Claro, si es que yo quiero, hermanos, completar, o si es que yo he entendido cuál es el propósito de estar en esta tierra. Porque les voy a saber decir, hay muchas personas que dicen, hoy voy a disfrutar esta vida, porque la vida solo es una, la vida es corta, la vamos a disfrutar. Y estas personas la disfrutan, pero lejos de Dios. Eso no es el disfrutar. Hay una culpabilidad en nosotros, hermanos, en el ser humano. ¿Sabía usted que el hombre más rico, aunque tenga muchas riquezas, aunque tenga muchos bienes, aunque tenga lo que quiera tener, porque con el dinero las personas pueden tener hasta lo imposible, menos la vida eterna? Estas personas al final, cuando lo han disfrutado todo, siempre están vacías, siempre están huecas, siempre necesitan algo que les llene. ¿Sabe qué es? Es el perdón de Dios. Ese es el perdón de Dios. Ese es el perdón que el Señor Jesucristo ofrece. Porque, como le decía, hermanos, el tenerlo todo no es lo suficiente. No es, hermanos, lo fundamental. No. Hermanos, el tenerlo todo, el llenar nuestra vida completamente es primeramente tener el perdón de Dios. Dice el Señor, porque Dios desde el principio sabía que iba a entrar el pecado, por lo cual necesitaba o ya tenía Él un plan, y el plan era, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, Él iba a venir a dar su vida. ¿Para qué? ¿Por qué dice la palabra eso? Porque en Jesús, en su muerte, se está reconciliando el hombre con Dios. Porque el hombre estaba enemistado con Dios. Así que cuando nosotros entendemos todo eso, venimos a, hermanos, a analizar que nuestros pasos, el poder estar, el poder subsistir en este mundo, no es cuestión, hermanos, de mi propia voluntad, no es cuestión que yo voy a hacer lo que a mí, pues, me concede en mi mente, no es que yo voy a hacer y voy a ejecutar las cosas que yo quiera por mi propia voluntad, y me voy a descuidar de lo más esencial, que es agradar a Dios. No, lo más esencial es primeramente buscar el reino de Dios, y las demás cosas van a ser añadidas. Así que hacer la voluntad del Señor necesitamos esparcir la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, predicar el evangelio del Señor, el llamamiento del Señor. Y una de las cosas, y la voy a meditar así bastante breve, es completar la carrera con gozo. Hermanos, es una de las cosas muy esenciales, completar la carrera con gozo. ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo? Hermanos, ¿qué es lo que decía el apóstol Pablo? Qué bueno es coronar la carrera con alegría, con gozo. Eso son de las cosas. Mire, hay un gran entusiasmo para los jóvenes, y qué bueno, ¿verdad? A todos aquellos que este año pues se puedan graduar. El año pasado los que se graduaron, los que salieron de noveno, los que salieron de bachillerato, y por supuesto los que se graduaron en la universidad. Es una gran alegría, es un gran gozo, porque dijeron, bueno, ya empiezo ya a establecerme como una persona ya profesional en lo que voy a ejecutar, una persona con un título, y que bueno, eso es una gran alegría, hermano. Pero para el ser humano, lo mejor que puede haber, hermanos, es coronar la carrera, pero de la vida eterna. Pablo dijo, todos corren,
Todos corremos, pero procuramos llegar a obtener la vida eterna. Hermano, eso, coronar esa carrera, hermanos, es la mejor carrera, hermanos, la mejor corona, el mejor premio que jamás ni nunca el mundo puede dar al ser humano, sino que solo lo ofrece Dios, porque Él es el creador de nuestra vida. Y si usted, amigo, y si el que quiera decir, bueno, yo no tengo necesidad de Dios, yo no tengo necesidad del Señor, o aquel que por A o B razón se apartó del Señor y yo ya no le está sirviendo, ya no le obedece, ya está, como que se ha querido independizar del Señor, solo le quiero preguntar una cosa. El apartarse del Señor no es una buena decisión. Creo que son de las decisiones más erróneas que pueden haber en el ser humano. El apartarse del Señor, estamos, hermanos, evadiendo, estamos, hermanos, diciendo que el sacrificio del Señor no sirve. Y dice la palabra del Señor que para todos aquellos que dicen que el Señor tiene vida eterna, pero no llegan a Él, ya para esta persona ya no hay más sacrificio, sino que queda una horrenda y hermano, una horrenda expectación de fuego, de fuego que con azufre. Para estas personas, solo pregunto, no nos podemos, ningún ser humano nos podemos independizar de Dios. Primeramente, Dios creó la tierra, nosotros vivimos en la tierra. Hoy el hombre se ha acreditado tener muchas hectáreas de tierra, muchos kilómetros de propiedades, pero ¿quién creó la tierra? La creó Dios. Ahora, si dijéramos nosotros le vamos a pagar a Dios por la tierra, no podemos. ¿Con qué le vamos a pagar? El oro y la plata es de Él. El dinero, el papel es el que hace. ¿De dónde sale la materia del papel? Sale de la misma tierra. No, el ser humano no puede crear algo, sino que todo lo que está lo ha creado Dios. Ahora, si dijéramos eso y si pudiéramos pagarle eso a Dios, ahora el ser humano no puede vivir sin el oxígeno. ¿Cómo puede vivir el ser humano sin el oxígeno? Es otra de las cosas que Dios las ha creado. Así que por ninguna forma nosotros nos podemos independizar de Dios, sino que lo que nos conviene a todos es acercarnos a Dios. Hermanos, el caminar en esta tierra, dice la palabra del Señor que somos peregrinos acá. Vamos de pasada, y es porque nuestra vida no es eterna en este mundo, sino que vamos de pasada. Necesitamos, hermanos, llegar a entender todo esto para poder vivir una vida placentera en el Señor. Hermanos, una persona que vive en el Señor, una persona que obedece sus mandamientos, una persona que hace su voluntad, una persona que busca el reino de Dios, primeramente su justicia, una persona que completa la carrera, que piensa completar la carrera con gozo, una persona que procura buscar hacer como Cristo al final, cuando seamos transformados, porque eso dice el libro de Juan, si no me equivoco, que dice que aun cuando el Señor se manifieste, vamos a ser transformados como Cristo es, en un cuerpo ¿qué? Un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, un cuerpo único. Así que necesitamos nosotros todo eso, entender que cuando una persona anda con todo esto, procura hacer todo esto, procura hacer la voluntad del Señor, esta persona, hermanos, vive una vida placentera, una vida alegre, una vida, hermanos, pero tan esencial, tan tranquila, porque, hermanos, dice un texto, dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Eso es, hermanos, una persona cuando descansa, su descanso, hermanos, es tan placentero, porque el Señor, hermanos, es el que da esa tranquilidad cuando, hermanos, nos sujetamos, cuando nos ponemos hermanos, a obedecer todos estos mandamientos, a obedecer toda la palabra del Señor. Lo vamos a quedar hasta acá. Solo deseo en el Señor que a pesar de todo esto, a pesar de todo lo que se está dando, hoy es el mejor momento para reflexionar. Hoy es el mejor momento para reflexionar nuestra vida espiritual con el Señor. Hoy es el mejor momento para entender de que hoy no es el momento de estar dudando.
de que para dónde camino, que para dónde voy. No, el camino es el Señor. Dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso dijo Jesús. Así que, hermanos, está el camino. Hoy es el momento. Todo lo que se está dando. Estos son principios de dolores. Hoy es una peste. Es una pandemia, como la han catalogado la Organización Mundial de la Salud. Hoy es una pandemia. Mañana puede ser otra cosa. Pero lo que les quiero decir yo es que hoy es el momento de estar todos unidos. Hoy es el momento de acercarnos más a Dios. No es el momento de estar dudando qué debo de hacer, qué va a ser de mi vida. No, hoy es el momento de estar más cerca del Creador. Porque el que da la vida está aún con sus puertas abiertas, esperando a todo aquel que desea acercarse a Él. Bendiciones a todos y deseo en el Señor que su vida sea llena de muchas bendiciones a todo aquel que esté viendo. Y el que no pueda ver, el que no esté viendo en este momento, pues en su momento lo va a ver, a lo mejor por ahí pues pueda pasar el video y lo pueda ver. Pero mi consejo es que todos nos debemos de acercar al Señor hoy, que se puede. Dijo el Señor en Isaías, dice el Señor que acerquémonos a Él, porque el Señor está escuchando, aún están las puertas abiertas para escuchar. También dice en Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 11, 28, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese es un llamado especial, así que para todos nosotros es el llamado. Hoy es el momento de la unidad, hoy es el momento del acercamiento a Dios, hoy es el momento de reconciliarnos con el Señor, hoy es el momento también de poder ponernos a cuenta con el Señor. Es importante entender todo eso. Espero que haya sido de bendición para su vida, para mi vida sí lo es, y espero que nos veamos pronto. Bendiciones a todos y que hoy sea un feliz día para todos. Así que bendiciones a cada uno de ustedes.